Bien, buen día, jóvenes, señoritas. Vamos a empezar nuestra clase. Empezando la semana. Y como es rutina, por favor, si me escuchan claramente y tenemos imagen, sus deditos de OK para continuar. Bien, gracias. Bien, vamos a compartir pantalla entonces. Bien, habíamos estado hablando de los tributos dentro de nuestro tema, que es legislación tributaria. Vamos a recordar y vamos a repasar nuevamente qué es un tributo para que sobre esta base vayamos haciendo algunas clasificaciones y conceptualizaciones, ¿no? Los tributos, dice, son ingresos públicos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias, que eso quiere decir un tema económico, ¿no? Obligatorias, o sea que no podemos evadir. Impuestas únicamente por el Estado, es lo único que decide. Exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este concepto de tributo, habíamos también hablado de que dentro de lo que es la legislación tributaria, ¿no? Uno de los objetivos del Estado es establecer, ¿no? Recaudar impuestos, ¿no? Para que estos puedan ir a engrosar, si vale el término, conformar el nacional, ¿no? Y obviamente esto se pueda redistribuir o aplicar en planes, programas, proyectos, ¿no? De todo nuestro Estado plurinacional. En base a ello, ya tomando en cuenta estos elementos más, dice, existe una clasificación. A ver, de acuerdo al artículo 9 del Código Tributario en Bolivia, en su inciso 1, son tributos las obligaciones en dinero, ¿no? Por eso hablamos de pecuniario. Que el Estado, dice, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines, ¿no? Y ahí habíamos hablado en algún momento, educación, salud, infraestructura, vial, etc. ¿Ve? 2. Los tributos se clasifican en, dice, ahora aquí ya podemos un poco ampliar, ¿no? Impuestos, contribuciones especiales, ¿no? Y obviamente también vienen las patentes municipales, establecidas conforme a lo previsto por el o por la Constitución Política del Estado.
¿no? Cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas, ¿no? A ver, al hablar, dice, de una patente. Quiero abrir mi restaurante. Bien, tiene que tener una licencia de funcionamiento. Entonces, ¿cuánto es? Bueno, dependiendo del tamaño, cuántas mesas tiene, etcétera, etcétera, se me va a decir, bueno, usted tiene que pagar este monto, ¿no? Entonces, fíjense, el Estado debe recaudar, si vale el término, dinero, así de una, a través de diferentes tributos, impuestos, tasas, contribuciones y patentes municipales. Y vamos a ir viendo, ¿no?, cada uno de estos en qué consiste. Y el objetivo, como habíamos dicho, el fin, redistribuirlos, ¿no? En salud, en educación, en infraestructura, a los municipios, naciones, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar por ver qué significa un impuesto. También está en nuestro Código Tributario, dice en su artículo 10, impuesto es el tributo cuya obligación tiene como derecho generador una situación prevista por ley, independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. A ver, si yo me dedico a vender cualquier producto, cualquier bien, incluso servicio, prestar algún servicio, si estoy legalmente establecido dentro del territorio boliviano, ¿no?, tengo la obligación de pagar impuestos. ¿Qué tipo de impuestos? El impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones y el impuesto a las utilidades de las empresas. Cada uno de estos y otros impuestos tiene su periodicidad, o sea, cada qué tiempo tengo que pagar, ¿no? Algunos son mensuales, otros son anuales, en algunos servicios son trimestrales, ¿no? Pero a cualquier actividad económica establecida y autorizada dentro del territorio boliviano, está obligado a pagar sus impuestos, ¿no? Y es lo que tenemos que ir un poco diferenciando incluso, ¿no?, para poder entender de manera clara. Tasa. Perdón. Una tasa. De acuerdo al artículo 11, igual del Código Tributario en Bolivia, ¿no?, tasa dice, uno, las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a normas de derecho público individualizadas en el sujeto pasivo, cuando concurran las dos siguientes circunstancias. Uno, que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados. Dos, que para los mismos esté establecida
su reserva a favor del sector público, por referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad, ¿no? Entonces, primeramente tendríamos que cumplir esos dos elementos. Pero a ver, para ir entendiendo mejor. Por otro lado, dice, no es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual o la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. 3. La recaudación por el cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al servicio o actividad que constituye la causa de la obligación. A ver, ¿qué más? Antes de entrar a esto. Para que podamos entender mejor este punto, claramente nosotros al generar algún crédito en alguna entidad financiera, ¿no? Estamos sujetos a pagar interés. ¿No? Y obviamente la entidad financiera está obligada, ¿no?, también a pagar tributos de esta naturaleza a favor del Estado, ¿no? Si en algún momento ustedes han escuchado, ahora se debe pagar un impuesto, una tasa, ¿no?, por transacciones mercantiles mayores a $10,000, ¿no? Hoy en día se habla del impuesto o las tasas a las fortunas, un tributo, perdón. ¿No? Por otro lado, cuando hablamos de la misma alcaldía, hablamos de derechos reales, cuando uno hace un traspaso de bien, lo vende o le cede a su hijo, o le da como herencia, ¿no?, existe un tributo, en este caso tasa, que se debe pagar, ¿no?, tanto en el municipio, tanto en derechos reales, ¿no? En ese entendido, podemos ir diferenciando, ¿no? Como su mismo nombre dice, incluso, aquí tenemos que un poquito ver el punto 2. Dice, no es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. O sea, cuando hay un contrato de por medio, ¿no? Esta es una obligación. Yo tengo que efectivamente realizar un documento privado cuando estoy vendiendo una casa, ¿no? Pero si de por medio existe una inmobiliaria que se dedica a este rubro, eso no se toma en cuenta, ¿no? Pero sí el hecho directo del comprador al vendedor, eso sí genera el cambio de nombre,
¿no? Ahí sí se activan las tasas, ¿ya? Para que un poco podamos ir entendiendo de manera más clara. Pero a ver, para no incluso confundir otros elementos que son similares en su interpretación, seguiremos viendo algunos otros. Dice contribuciones especiales. También en nuestro artículo 12 del Código Tributario en Bolivia, ¿no? Las contribuciones especiales son, dice, los tributos cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. El tratamiento de las contribuciones especiales emergentes de los aportes a los servicios de la seguridad social se sujetará a disposiciones especiales teniendo el presente código carácter supletorio. Las contribuciones especiales son tributos que paga el usuario al Estado por el beneficio que va a obtener en un futuro. Un ejemplo sería la inversión de un ayuntamiento para la ampliación de una estación de metro, ¿no?, en una zona determinada. A ver, para ir un poco ampliando este punto. Estamos hablando también de las famosas administradoras de pensiones, las famosas AFPs, de beneficio social, ¿no es cierto? Por un lado, que ellos están obligados, ¿no?, a hacer las contribuciones al Estado por esa administración. Y ahí sí se gana o se maneja millones, ¿no? Por otro lado, en algún momento alguien desea utilizar como dice, a ver, para ver este ejemplo que estamos manejando acá, queremos hacer una nueva terminal, ¿no? Una nueva terminal y no tenemos espacio, pero hay terrenos del Estado y nos quieren dar, pongámosle en comodato, por 20 años, ¿no? Pero entonces no nos los están vendiendo, ¿no? Y dependiendo las condiciones, nosotros estamos obligados a pagar, ¿no?, este tipo de tributo especial a favor del Estado, ¿no? Lo mismo sucede, si no me equivoco, con la terminal de La Paz, ¿no?, que es una empresa privada, pero que los predios son de la gobernación o la alcaldía, ¿no? Entonces, en algún momento estas contribuciones nacen, ¿no?, nacen, si vale el término, en término general, del alquiler de infraestructuras, predios, hasta incluso maquinarias, ¿no?, que el Estado otorga y que obviamente tiene que volver a recuperar, pero por ese hecho se genera
las contribuciones especiales, ¿no? Ya entrando a la relación tributaria, ¿no? En cuanto se refiere al sujeto, podemos tener el sujeto activo y pasivo, incluso solidarios, ¿no? Podemos ir un poco definiendo en este sentido de que el sujeto activo, de acuerdo al artículo 21 del Código de Comercio, dice, ¿no? El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado. Ahí está, ¿no? El sujeto activo con relación jurídica tributaria es el Estado, con facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en el Código Tributario, que son ejercidas por la Administración Tributaria Nacional, Departamental y Municipal, ¿no? Pero también hay un detalle que nos dice en este punto, que las actividades mencionadas otorgadas en concesión a empresas o sociedades privadas. Como les dije en algún momento, para obtener tributos de cualquier naturaleza, no siempre el Estado. Como les había dicho, AFP son empresas extranjeras las que administran nuestros recursos, pero por eso se genera un tributo, ¿eh? Entonces, el sujeto activo, en términos generales, es el Estado, que se encarga de generar tributos, ¿no? O recaudar en este caso, recaudar. ¿Y cómo lo hacen? A través de sus diferentes instancias, como habíamos dicho, impuestos nacionales, departamentales, municipales, etc. Por otro lado, el sujeto pasivo. El sujeto pasivo. De acuerdo al artículo 22, igual del Código Tributario, dice el sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este código y sus leyes anexas. Si nos damos cuenta, estos dos elementos que estamos identificando, el sujeto activo y el sujeto pasivo, están orientados básicamente a identificar a las dos personas, si vale el término, que intervienen. El que paga, en este caso que es el contribuyente, y el que recauda, que en este caso es el Estado. ¿No? Entonces, tomando en cuenta estos dos elementos, también podemos mencionar
bueno, antes de entrar a los sujetos responsables solidarios, dentro de los pasivos no solamente son las personas como tal, naturales, ¿no ve? Son naturales y jurídicas, ¿no? Naturales y jurídicas. Y obviamente, como habíamos dicho, los sujetos responsables solidarios son aquellos que intervienen, ¿no? Tienen cierta relación con el contribuyente, de alguna manera, ¿no? Una asociación accidental, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí o sí, no es la misma empresa, pero está relacionada y es solidario cuando se debe cumplir este tipo de obligaciones. Sabemos que una asociación accidental, esta es temporal, menor a un año posiblemente, pero duró la obligación de cumplir con el pago de sus tributos, ¿no? De sus impuestos, en este caso, es solidaria e ilimitada, ¿no? Entrando a ampliar un poco más, dice derechos y deberes de los sujetos, la relación jurídica tributaria. Uno, dice control, comprobación, verificación, fiscalización, investigación. Dos, determinación de tributos. Tres, recaudación. Cuatro, cálculo de la deuda tributaria. Cinco, ejecución de medidas precautorias previa autorización de la autoridad. Seis, ejecución tributaria. Siete, prórrogas. Ocho, sanción y contravenciones. Miren, a partir de estos derechos y deberes, ¿no? Cuando alguien, en este caso cualquier entidad comercial, si podamos llamar, una entidad financiera, pongámosle, está en la obligación de abrir sus puertas para que, en este caso, la entidad autorizada, que es impuestos, ¿no? Que es su brazo operador del Estado, como sujeto activo, desea controlar, verificar, fiscalizar, investigar, ¿no? En este caso, la entidad financiera tiene que aceptar todas esas condiciones, ¿no? Y en base a estas investigaciones y todo aquello, bueno, se le determinan los tributos. Si lo ha hecho bien, entonces tendrá un visto bueno. Si lo ha hecho mal, se van a determinar los tributos en demasía, ¿no? O faltantes. En algún momento yo les comenté, bueno, vienen impuestos internos y empieza a hacer todo este primer punto que estamos hablando: controlar, comprobar, verificar, investigar, fiscalizar. Entra en una institución financiera y detecta que no se ha pagado durante 3 o 4 años un tributo, un impuesto. ¿Qué impuesto? El impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, ¿qué hace impuestos a través de estas sus instituciones, obviamente, y las atribuciones que se les faculta? Dice, bueno, ustedes, señores, han omitido, por eso se determina el tributo. Ustedes han omitido este monto de dinero, más las multas, más UFBs,
el interés, y otros, lo que era, pongámosle 100.000, 100.000, ahora es más de 3 millones. ¿No? Y se activa la acción recaudadora, ¿no? Se hace, como les dije, ese cálculo de toda esa deuda con impuestos, con multas, intereses, perdón, claro. Y en función de ello se le asigna plazos para que éste pueda hacer la cancelación. Y en caso de no existir, ¿no? O no cumplir, perdón, se empieza con la ejecución de las medidas precautorias, ¿no? Ya entrando incluso en procesos, ¿no? Y si llegan a un acuerdo, bueno, se ejecuta, ¿no?, la deuda, hasta incluso si no, en el hipotético caso que no se llegaría a pagar, se embarga todos sus bienes, ¿no? Se remata para cubrir la deuda. Entonces, para evitar ese tipo ya de extremos, entonces tiene que llegar a una conciliación, ¿no? Puede haber prórrogas, facilidades de pago, ¿no? Y obviamente en caso de incumplir, sí, seguirán las sanciones, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, hay muchas empresas que he visto, ese es un solo ejemplo que les estoy comentando, otro ejemplo que, similar de COTAP, cuando estaba como ejecutivo, lo que en la historia en algún momento nosotros habíamos logrado generar utilidades de más de $500,000 en un semestre, en un primer semestre, a través de diferentes campañas, todo lo que habíamos hecho, el esfuerzo de ventas, con campañas publicitarias y promocionales agresivas. Resulta de que gestiones pasadas, nuestro impuesto, uno de nuestros impuestos, el IVA, lo que se genera, para nosotros todos sabemos que es el 13%, ¿no es cierto? Habían estado pagando 11,5%. Error de dedo. ¿Cómo no se van a dar cuenta de ver semejante detalle? Entonces la multa, ese $500,000 ha ido a cubrir casi toda esa deuda. ¿No? Si no, nos iban a embargar, iban a rematar los bienes, empezando las movilidades, todo un problema, ¿no? Entonces a veces tenemos que estar bien seguros cuando en algún momento ustedes vayan a trabajar, como les dije siempre en algún momento, van a ir con seguridad a muchas instituciones públicas, tienen que verificar que los porcentajes impositivos, IVA, IT, IOE y otros, y los que sean necesarios, sean los correctos. Esa es nuestra obligación, jóvenes, señoritas. Verificar, constatar que se esté cumpliendo, ¿no? Si no, si es una institución pública, igual lo procesan a las autoridades. Ustedes saben que hoy en día está vigente y en plena ejecución la ley 1178. Ahí se ha sumado la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Entonces, es de tener un cuidado simplemente, también no es para que nos asustemos y a un lado, ¿no es cierto? Es cuestión simplemente hacer un adecuado seguimiento, verificación, con eso estamos tranquilos, ¿no? Pero también existe el procedimientos tributarios, ¿no? Si tenemos una ley, existe un código, ¿no? Si tenemos un código, existen sus reglamentos, ¿no? E incluso dentro de los reglamentos hay subreglamentos, ¿no? Entonces es amplio este capítulo.
es como una especialidad, como en algún momento les dije, 3 años, hasta 4 se toman para hacer una maestría en temas tributarios. ¿No? Nosotros lo estamos viendo así de manera realmente general, realmente general. En ese entendido, por ejemplo, dice el procedimiento tributario 1, los interesados podrán actuar personalmente o por medio de sus representantes mediante instrumento público. Cuando se habla de instrumento público siempre es un contrato que se anota, ¿no?, ante un notario de fe pública, ¿no?, con reconocimiento de firmas, etc., conforme a lo que reglamentariamente se establezca. 2, dice, los interesados o sus representantes y sus abogados tendrán acceso a las actuaciones administrativas y podrán consultarlas sin más exigencia que la demostración de su identidad, excepto cuando la administración tributaria requiera la reserva temporal de sus actuaciones. Dada la naturaleza de algunos procedimientos, en aplicación del principio de confidencialidad de la información tributaria, ninguna otra persona ajena a la administración podrá acceder a estas actuaciones, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eventos, ¿no? Cuando existe algún problema de esta naturaleza, como el que les he comentado, de esa entidad financiera, de Cotado, y las que hay, se entra, como les dije, ya en contiendas judiciales, donde, como aquí mismo, cada uno tiene su abogado. Impuestos internos tiene su asesoría jurídica, y cuando alguna vez usted se da una vueltita, tiene ahí 2, 3, 4 abogados, ¿no? Alguien evade impuestos, inmediatamente ya le inician el proceso. Entonces, la persona afectada o la empresa afectada igual tiene que defenderse. Pues dirá, bueno, ha sido un error de dedo. Nadie nos lo va a creer, pero en algunos casos, ¿no? Pero tendrá que demostrar, ¿no? Aún así haya sido error de dedo, ahora tiene que usted pagar esos impuestos. Bueno, está bien, pago. O pueden haber casos donde el que se ha equivocado es impuestos y nos está queriendo cobrar una multa exagerada. Y yo tengo que defenderme. No, señor, usted me está cobrando en demasía, esto no corresponde. La norma dice esto. Y fíjense, ya es una contienda judicial tributaria. Es como cuando en algún momento habíamos hablado, se pelean entre dos personas, ya, se han lastimado. Ahora, bueno, cada uno con sus abogados a defenderse, ¿no? No, igualito, pero aquí es entre la empresa o la persona, en este caso natural o física, obviamente la institución que se encarga de recaudar tributos. ¿Quién es en este caso? Puede ser impuestos, puede ser las alcaldías, puede ser aduana, también ahí hay tasas, ¿ve? Cuando uno compra, se compra un vehículo que no lo adquiere de una concesionaria, que se trae directamente, pongámosle de Chile o Estados Unidos o Europa, se trae, tiene que pagar ahí, ¿no es cierto?, todo lo que corresponde a lo que es pago por su póliza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también son contribuciones, ¿no es cierto?, que van, como en algún momento les dije, a engrosar el presupuesto general de la nación. Es el objetivo, ¿no? Recaudar fondos, plata, dinero, por eso se habla de pecuniario, para que estos vuelvan a ser redistribuidos en función de los fines
y objetivos del Estado, ¿no? Entonces, volviendo a este punto, como les decía, existe contiendas judiciales, ¿no? Uno, porque supuestamente ha evadido un impuesto, ¿no? Tal vez ha pagado en demasía, puede también, ¿no? Solo que el Estado nunca devuelve en efectivo, a lo mucho le compensará. Esa es la gran diferencia. Si yo he pagado de más mis impuestos, voy, reclamo, ya está bien, usted ha pagado de más, pero no le vamos a devolver en efectivo. El próximo mes menos eso va a pagar. Así no los hace, ¿no? Esa es su política de impuestos, ¿no? Seguiremos. Dice, ¿qué procedimiento tributario? Dice, son las actuaciones administrativas que normalmente realiza el contribuyente o declarante, que son las siguientes. 1. Presentar peticiones en interés particular o general. 2. Presentar las declaraciones tributarias y realizar el pago cuando sea obligatorio en los plazos, lugares y términos que fijan las normas, ¿no? Y es eso lo que se hace, ¿no es cierto? Antes, a ver, para que vayamos haciendo una analogía entre el código tributario anterior y el código tributario vigente actual, ¿no? Dice, antes de la aprobación de la Ley 317 del Presupuesto General del Estado, del 2013, las cláusulas de los negocios que no emitían facturas era por 3 días, o perdón, las clausuras de los negocios que no emitían facturas era por 3 días, pero con la norma actual hay mayores sanciones. A ver, veremos. En el antiguo dice, el fisco verifica la emisión de la factura, bueno, si todo está realizando bien, si se comprueba la no emisión de la factura, el fisco elaborará un acta en la que se registren los datos del sujeto pasivo, ¿no? Si es la primera vez, se procederá a la clausura inmediata del negocio por 3 días continuos o una multa equivalente a 10 veces el monto del no facturado. Lo que en algún momento dije, ¿se acuerdan? Y si ahí dice la segunda vez y posteriores, se clausurará el negocio por 3 días. 3 días, 3 días, 3 días. Ya no se puede, solo por una primera vez puede, para no ser clausurado, puede pagar 10 veces el monto no facturado. 50 bolivianos por 10, 500. Esa multa tendría que pagar, ¿no? Hoy en día, con nuestro nuevo código tributario, ¿qué dice? Bueno, el fisco verifica, se comprueba, luego de comprobar, dice, se procederá a la clausura inmediata del negocio por 6 días continuos si es la primera vez que no emitió factura. Si es la segunda vez, se le clausurará el negocio por 12 días. Si es la tercera, 24 días. La cuarta vez, se clausurará el negocio por 48 días. Y incidencia después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del negocio, ¿no? Fíjense, ese es el procedimiento, por ejemplo, ¿no? Que impuestos internos, ¿no? Que es el ente activo, pongámosle, a través del Estado, quien realiza este procedimiento, ¿no? Por eso es que a veces salen las batidas, que no da factura o no emite factura, bueno, pues está sujeto a esto, a sus sanciones, ¿no?
Hoy en día están haciendo énfasis a las facturas electrónicas, por ejemplo, ¿no? A las facturas electrónicas, que de alguna manera están generando todo tipo de facilidades. No sé si han escuchado, por ejemplo, que van a volver en dinero, creo, un 5% por aquellos sueldos que ganan menor o igual a 4 mínimos nacionales, ¿no? Bueno, es algo que realmente motiva, pero usted se dan cuenta de que cuando uno empieza una actividad comercial, todo es salida, pérdida, pero es hasta buscar un punto de equilibrio. Mantenemos el punto de equilibrio y a partir de eso empezamos a generar utilidades, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, obviamente, a un principio es doloroso ir pagando impuesto por aquí, impuesto por allá, todo aquello, pero es parte de nuestra realidad, que de alguna manera, por eso a veces, si se dan cuenta, el comercio informal ha crecido terriblemente, ¿no? El comercio informal ha crecido terriblemente, ¿no? Ahora en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, todas las calles son llenas de comercio, de todo, ¿no? Y ninguno de esos da factura, ninguno de esos emite y cumple obviamente sus obligaciones, ¿no? Entonces, para ir complementando, jóvenes, como hemos terminado ya este nuestro capítulo, como en algún momento les dije, es bastante amplio. Por favor, vayan anotándose las siguientes tareitas. ¿Ya? Primero vayan preparándose sus hojitas para... A ver, mejor para que puedan sacarse un screen, una fotito, les voy a compartir cuáles son las tareitas del presente tema, ¿ya? Un segundo, denme un segundito, vamos a ver quién más me está olvidando. Ya. Sí, vamos a compartir. Pueden sacarse un screen, una fotito. Son 5 puntos como tareita a partir, bueno, específicamente para este tema. Un resumen de nuestro código tributario, el actual en vigencia. 5 ejemplos de impuestos. Ahí tienen cualquier una cantidad de impuestos tenemos. 5 ejemplos de tasas, 5 ejemplos de contribuciones especiales y una interrogante. ¿Existirá la prescripción tributaria?
para que me entiendan qué significa esto. Es de que yo pueda me he hecho vencer 5, 10, 15 años, no he pagado mis impuestos, están a punto de rematar mi vehículo, mi casa. Pero la norma en algún momento dice, sí, usted realmente ha tenido problemas, no ha podido pagar, le vamos a perdonar. En otras palabras, un perdonazo tributario, ¿no? Pero quiero que me hagan una explicación a esto. Jóvenes, esto les va a ayudar bastante, porque es para ustedes. Y obviamente, vuelvo a reiterar, fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje ya en esta etapa final de su formación como administradores de empresas. Bien, jóvenes, vamos a activar el chat, todas las consultas, dudas por este medio, por favor, de tal forma que estaríamos dando fin a nuestra clase en caso de no haber alguna consulta, duda. Y continuamos mañana, que si no me equivoco es legislación laboral, que es otro tema también muy, muy interesante y que con seguridad también va a contribuir bastante ya con casos prácticos, ¿no? Han llevado ustedes con seguridad personal 1, 2, 3, si no me equivoco, pero ya la norma como tal es muy interesante, con seguridad no, esto no se lo hay que perder. Para ustedes ya saben, toda tarea, una semana, ¿no es cierto? Una semana para entregar y las tareas se entregan entre 11 y 12 del mediodía. Voy a coordinar con nuestro compañero que nos está colaborando, nuestro ayudante, para que también él pueda un poco orientar en ese tema, vuelva a ratificar y ustedes puedan hacer entrega de sus tareitas. ¿Ya? Resumen. El resumen, háganlo, no en esquema. A ver, aunque esto les voy a dar de manera abierta, pueden hacerlo ya sea en esquema, un resumen. El detalle es que ustedes un poquito se compenetren con esta norma, con este código, ¿no? No es solamente este código, él se ha hecho bastantes leyes que existen en tema tributario, pero este es el general, el macro, que nos va a dar las líneas para cualquier otro tema, ¿no? Si se van a dar cuenta, son genéricas. Luego vienen los reglamentos específicos, ¿no? Reglamentos procedimentales. Entonces, amplios, no va a acabar. Pero los que tengan interés, con seguridad pueden hacerlo, ¿no? Esto ya les dije que les va a coadyuvar. Con seguridad a muchos de ustedes también les va a gustar ir a trabajar en impuestos internos. Hay muchos compañeros que salen y se acomodan en impuestos internos. ¿Por qué? Porque manejan la norma, esa es la clave. Manejan la norma, ¿no? Y obviamente es una opción más del abanico de posibilidades donde el administrador de empresas puede prestar sus servicios, ¿no? Bien, no habiendo ninguna otra consulta por el chat, bueno, jóvenes, vayan a desayunar, cuídense nomás, estamos todavía en una etapa especial y nos vemos mañana. Aunque haremos lo siguiente, jóvenes, por favor, como estamos nomás avanzando mañana nos vamos a dar libre, incluso ya para que vayan viendo el tema de sus tareas, todo aquello. Y estaríamos viendo miércoles nomás ya. Ya, jóvenes, mañana entonces no pasamos. El miércoles con nuestro siguiente tema, que van a ver que es muy, muy interesante
igual que este otro, incluso mucho más también porque es tema laboral. Los jóvenes, descansen, desayunen y cuídense hasta el miércoles.